¿Cómo están? Muy buenas noches. Siempre los ajustes de último momento, especialmente por la ausencia de profesores a consecuencia de esta bendita enfermedad. Bueno, ¿qué se hace, no? ¿Qué se hace? Vamos a mencionar algo ya con respecto al curso, y lo que quiero indicarles es de que yo ya he puesto en la plataforma el primer trabajo de evaluación, que es fundamentalmente una parte teoría y la otra parte práctica. En la teoría son 3 preguntas sobre la tabla periódica, ¿correcto? Sobre la tabla periódica. Breve reseña histórica de cómo se ha ido formando la tabla periódica, ¿no? Cuando prácticamente habían poquísimos elementos, un científico lo juntó de 3 en 3, después más adelante de 8 en 8, de ahí hasta Mendeleev, que ya tenía como cerca de 100, y por último la de Moseley, que es la actual, ¿no? Y cada una tiene sus características. Así de simple, por eso digo breve reseña. La segunda pregunta, detallar qué son los grupos o familias en la tabla periódica. Yo les digo, los grupos o familias son las columnas, ¿ok? Las columnas de la tabla periódica, porque ahí se encuentran elementos en esas columnas que se llaman familias, elementos que tienen casi las mismas propiedades, ¿correcto? Y por último, errores entre comillas, de la tabla periódica. Entonces hay cositas ahí que las han hecho para poderle dar cierta facilidad a la tabla periódica, pero se les considera como errores, entre comillas, ¿correcto? ¿Dónde lo encuentran todo eso? En cualquier libro de química o en internet, que es lo más fácil, ¿cierto? Pero detallen un poquito, ¿eh? Y después vienen ejercicios similares a los que voy a hacer acá en Pizarra, como una clase de repaso. ¿Estamos? Esa clase de repaso que es importante para que ustedes puedan resolver esta práctica, ¿no? Entonces, empezamos la práctica de repaso. Primero, lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto son los 2 óxidos, el óxido básico y el anhídrido. El óxido básico, vamos a poner aquí, ve, metal, el metal, ¿no es cierto? Los elementos. El metal lo hacemos reaccionar ¿con quién? Con el oxígeno. Con el oxígeno. Y este me va a dar el primer óxido, en este caso, el óxido básico, exacto. ¿Ok? El óxido básico. ¿Estamos? Ahora veamos el otro óxido. Se obtiene de la reacción de un no metal, ojo con esto, también con el oxígeno. ¿Ok? Esta reacción química que me va a dar, a nosotros lo hemos llamado anhídrido, ¿correcto? Anhídrido. Y este es el óxido, el otro tipo de óxido, óxido ácido. Óxido ácido. ¿Correcto? El óxido ácido. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo se obtiene cada óxido. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Metal con oxígeno, óxido básico. No metal con oxígeno, anhídrido, que también se le llama óxido ácido. ¿Ok? Entonces estamos en eso. Yo creo que he fallado en esa, ya, ¿qué se hace? Aquí está. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me contesta? ¿Me están escuchando, no todos? A ver, señorita Inés, ¿me está escuchando? Señorita Cintia Polo, ¿sí se me escucha? Sí, profesor, sí le escucho claro y se ve claro también. Ya, sí, porque nadie me ha hablado y pienso que no me están escuchando, no me están viendo. Ya,
ahí está. Ahora mira, vamos a la parte práctica, ¿no? Yo te pongo ahí, allá los óxidos, y te pongo los elementos químicos, ¿ok? Y te pongo entre llaves su valencia. Entonces, tú tienes que saber que ese elemento es metal o un no metal, ¿correcto? Metal o no metal, para saber si te da un óxido básico y saber si te da un anhídrido. Vamos, el fierro, bueno, fierro ya pues, normal, ¿no? Como dirían ustedes, es un metal. Entonces, recordar cómo se obtiene la fórmula de los óxidos, ¿correcto? ¿Cómo se obtiene la fórmula de los óxidos? ¿Se acuerdan? Símbolo del fierro. Agarramos su primera valencia. ¿Quién va a estar al costado? El oxígeno. Ahí está. Y nos acordamos de la valencia del oxígeno, que es también, también es 2. Y la ponemos como exponentes para ver si se pueden simplificar. Acá sí se simplifica 1, 1. Le sacamos a los 2 la mitad, ¿no? Y ese 1 pasa, se intercambia. La del oxígeno pasa al fierro y la del fierro al oxígeno. Pero 1 acá, 1 acá. Pero no se pone el 1, se sobreentiende y queda así. Vean lo que estoy diciendo. Ahora con la valencia 3, lo mismo. Fe3, ¿no es cierto? La valencia 3 del fierro y el oxígeno siempre con su valencia 2. ¿Se puede simplificar? No. Entonces, como he dicho, se intercambia. La del fierro pasa como su índice del oxígeno y la del oxígeno al fierro. O sea, la fórmula va a quedar F2 o 3. ¿Correcto? Este mecanismo es para los dos. ¿Correcto? Para el óxido básico y para los anhídridos también. ¿Dónde vamos a diferenciar? En el nombre, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les he dicho de que hay como a estos compuestos se les puede poner hasta 5 nombres diferentes, ¿no? Nosotros hemos utilizado 3. Uno para el óxido básico, que también se utiliza para el otro, y para el anhídrido hemos utilizado 2 nomenclaturas, 2 formas, simplemente para diferenciar, porque igualitos se usan tanto para el óxido básico como para el otro. Para diferenciar nomenclatura de stock, como en el caso de los óxidos básicos, que dice ahí, este señor me dice, tienes que ponerle pues óxido básico, ¿correcto? ¿De quién? En este caso, fierro, del fierro, y en numeración romana, la valencia que ha utilizado. En este caso, utilizó la valencia 2 y ahí está en numeración romana. Acá utilizó la valencia 3 y entonces ponemos óxido básico. ¿De quién? De fierro. ¿Con qué valencia? Con la valencia 3 que ha utilizado en numeración romana. ¿Ok? Esa forma de ponerle nombre la hemos utilizado para los óxidos básicos. Repito, pero también se utiliza para lo que es, ¿cómo se llama? Los otros compuestos, ¿ya? Para las otras funciones químicas. Pero bueno, veamos ahora aquí el segundo ejercicio, ¿ya? Azufre, y vamos a utilizar 2 valencias del azufre, ¿ya? Las 2 valencias mayores. 4 y 6 tiene 2 valencias. Para el caso de los anhídridos que hemos visto que la forma de llamarlos, hemos utilizado, repito, 2 formas, la antigua y la nueva, ¿cierto? La antigua y la nueva. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? En el caso de ello, la antigua utiliza prefijos y terminaciones. Y la otra era de acuerdo a la cantidad de oxígenos. Pero veamos, como dije hace un rato, la fórmula es igual. Azufre, tendrían que acordarse del símbolo del azufre. En este caso, el azufre, si se acuerdan, ese es su símbolo. Agarramos su primera valencia. Al costado, ¿quién va? El oxígeno.
valencia 2. ¿Se puede simplificar? Sí, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. ¿Correcto? Entonces mira cómo va a quedar la fórmula. S1 O2, este 2 va acá al oxígeno y el 1 al azufre. Y ahí está. Con la valencia 6, miren acá, S6 O2, ¿cierto? Simplificamos, acá en mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Este 3 va al oxígeno y este 1 al azufre. Entonces mira cómo va a quedar la fórmula, S1 O3. No le digo el mismo mecanismo, tanto para los óxidos básicos como para los anhídridos. Ya me adelanto, estos son anhídridos, porque el azufre, ¿qué cosa es? Es un no metal, ¿correcto? Es un no metal. Entonces, me acuerdo con la nomenclatura tradicional, ¿cierto? Con la nomenclatura tradicional, se utiliza, cuando son dos valencias, se utiliza la terminación oso y la terminación ico. Oso con la valencia menor, ico con la valencia mayor. ¿Cómo es eso, profe? Ahí está. Mira tú, este vendría a ser el anhídrido, ¿cierto? Anhídrido azufroso, no. Más bonito suena sulfuroso. Sulfuroso. Y por lo tanto, este de acá, ¿cómo va a llamarse? Con la valencia mayor es la terminación ico. Entonces este va a ser el anhídrido sulfúrico. Sulfúrico. Ahí está, terminación ico. ¿Ok? Eso es, nada más. La otra nomenclatura, como dije, era contando o viendo las cantidades de oxígenos. Tiene dos, con la palabra óxido, dióxido. ¿De quién? De azufre. Tiene tres, será trióxido de azufre. ¿Correcto? Ahí está. ¿No? Con metal y con no metal. Bien. Por favor, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para seguir avanzando. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Está fácil? ¿Qué dice doña Inés? ¿Está fácil? Sí, más o menos. Una consulta, las dudas. Porque, bueno, ahorita vamos a ver más ejercicios, ¿no? A ver, tenemos acá el nitrógeno. Nitrógeno sabemos que es un no metal, ¿cierto? Es un no metal. Entonces, ahí me van a salir, ¿qué cosa? Anhídridos, ¿correcto? Acá el nitrógeno tiene 3 valencias, ¿no? Y tengo que acordarme de esa tablita cuando el no metal tiene 3 valencias, ¿no? La fórmula, ya les he dicho, es igualito, ¿cierto? Nitrógeno, su símbolo es N, primera valencia que es 1, oxígeno siempre su valencia 2. ¿Se puede simplificar? No, simplemente se intercambia. Sería N2 o 1. El 1 del nitrógeno pasa al oxígeno. Con la valencia 3 del nitrógeno, 3. Oxígeno, valencia 2. ¿Se puede simplificar? No, simplemente se intercambia. ¿Cierto? Ahí está N2O3 como subíndice. Y con la otra valencia que es 5, N5O2. ¿Se puede simplificar? No, simplemente se intercambia. Este pasa para acá y este para acá. Entonces, mira, a ver, la fórmula queda N2O5. Nada más. Qué difícil hay ahí. Simplemente acordarse de ese mecanismo. Bueno, para ponerle nombre. Este sería, ¿qué cosa? Este sería el anhídrido. Cuando tiene 3 valencias, ya se utiliza un prefijo con la primera valencia. Ese prefijo es hipo. Y con la terminación oso, nitrogenoso, pero yo les he dicho que no, ahí es simplemente nitroso. Se abrevia el nombre.
anhidrido hiponitroso. Con la segunda valencia, ¿cómo es? Simplemente la terminación oso ya no lleva el prefijo. Entonces este será nitroso. La terminación oso. Y con la valencia mayor, ¿no? De las tres, la mayor, este será el anhidrido. Simplemente la terminación ico, nítrico. ¿No? Nítrico, ahí está. ¿No? Ahí están las tres formulitas y con su nombre, ¿no? Con la nomenclatura tradicional, que utiliza prefijos y terminaciones con el nombre. Esa nomenclatura también se utiliza para los óxidos básicos, como repito. Entonces es todo un problema esto de ponerle nombre, ¿no? Bueno, pero ahí estamos identificándolas para que ustedes no se hagan problemas con ello. ¿Ya? Bien. Hay otra forma de cómo poner esto. Esta de aquí. ¿Ah? Esta de aquí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que se hace esto? Igualito. Acá yo les pongo el nombre y las valencias. Acá, ¿esto qué cosa es? Esto es una ecuación, acá dice ecuación química. ¿Qué cosa es una ecuación química? Es la representación de una reacción química. Ya se lo he dicho, creo. Una reacción química es, ¿no? Vamos a decir, la unión de dos compuestos, de dos sustancias que van a formar una tercera, ¿no? Reactantes, porque reaccionan reactantes. Y lo que sale se le llama producto. Reactantes, producto. Acá está reaccionando Br. ¿Qué cosa es Br? Es el bromo, ¿cierto? El bromo. Y acá pues ya sabemos que este es el oxígeno. El oxígeno. ¿Ok? Pero, y profesor, la valencia 7, el oxígeno su valencia 2, sí. Entonces, ¿sigo el mismo mecanismo? Claro. No se puede simplificar, simplemente se intercambian. Br2 o 7. Se acabó. El problema va a ser el nombre. Yo aquí tendría que ponerte que el bromo, ¿qué valencias tiene? 1, 3, 5 y 7. 4 valencias. Y estamos utilizando la valencia mayor, ¿no? Mira, acá con 3, prefijo hipo, terminación os. Con la segunda, ¿qué tiene? Solamente la terminación os. Con la tercera, solamente la terminación ico. Y con la cuarta, la mayor de todos, se utiliza un prefijo nuevamente, per, ¿no? Igualito, per nítrico. Nítrico. Ahí está. Ese es su nombre. ¿Ya? Profesor, ¿pero qué vas a acordarse? Bueno, no estamos tomando examen, si no se lo doy. Ya es trabajo, ¿no? Entonces tienen que identificar las valencias ustedes, que son de los elementos conocidos, que nosotros hemos puesto ahí, los más utilizados. ¿Ya? La fórmula, facilito, esto nomás va a tener ese problema para ustedes, saber las valencias del no metal o del metal. Para así ponerle nombre, ¿no? Y si no quieren, pues utilizan la otra. ¿Cuántos oxígenos hay ahí? 7. El prefijo 17 es heptóxido, ¿no? Este es el prefijo y la palabra óxido. Heptóxido, ¿de quién? De nitrógeno, de nitrógeno. Y se acabó. Cualquiera de las dos nomenclaturas. ¿Ya? Aunque como es trabajo en casa, mejor le ponen las dos nada más. ¿Ya? Muy bien. Otro, aquí, PB4 o 2. PB, ¿el símbolo de quién es PB? A ver, ¿quién me contesta? Símbolo PB, ¿de quién es? Conocido, ya lo hemos visto. Plomo. Plomo.
plomo, exactamente, el plomo, PB es el plomo, ¿no? Entonces, este es plomo. Y sabemos, vemos, verificamos, tiene dos valencias, 2 y 4. ¿Ok? Acá es la valencia 4. 4 y 2, ¿se puede simplificar? Sí. Mitad de 4, 2, 1. Luego, ¿qué hacen? Se intercambian. También. 1 o 2. Se acabó. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Sabemos que como es metal. Eso me va a dar un óxido básico. ¿Correcto? Un óxido básico. De plomo. ¿En qué valencia ha utilizado plomo? Ahí está, 4. Con numeración romana. Ahí está. Mira, ve, ahí están 3 formas de cómo ponerle nombre a cualquiera de los dioses. También se utiliza esta dos con el plomo. Yo he querido identificar tipo de nomenclatura para no confundir, ¿no? Imagínate que yo pongo 3 nombres ahí, 3 nombres acá. Bueno, no va. ¿No? No se me vayan a asustar cuando vean estas ecuaciones químicas. Es lo mismo que hemos hecho arriba, si ustedes se dan cuenta. Sino que hay que identificar, ¿no? Las valencias y el nombre de ese símbolo. ¿Ok? Veamos el otro ejercicio. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Me está haciendo Danisa ahí. Apaga tu audio, Danisa. A ver, símbolo acá. CU. ¿Símbolo de quién? Del cucú. A ver, ¿símbolo de quién? Luzmila. ¿Qué? Del cucú. ¿De quién? Cobre. Cobre, profesor. Muy bien. El CU es el cobre. Cobre. Y el cobre es un metal. Ya lo hemos visto. Tiene dos valencias, 1 y 2. ¿Correcto? 1 y 2. Ah, aquí. 2 y 2 se puede simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Entonces la fórmula queda facilita. C1 o 1 que no se ponen. Se sobreentiende. Cobre es metal. Entonces se da un óxido básico, ¿cierto? Porque es metal. ¿De quién? De cobre. ¿Qué valencia utilizado? 2. Ahí está. ¿No? Muy largo. Ahí está. De cobre 2. Ya está. Ese es el ejercicio. Así de fácil. ¿Ya? A ver. Sigamos. Aquí. P. ¿Símbolo de quién es la P? CP. Fósforo. De fósforo. ¿Fósforo, profesor? Del fósforo, exactamente, la P es del fósforo, ¿cierto? Nada, vamos a poner, yo sé que la P es el fósforo, y tiene 3 valencias también, 1, 3 y 5, eso es. Es lo que tendrían ustedes que encontrar o saber si les viene así, ¿no? ¿Para qué? Para ponerle nombre especialmente. Bueno, 5 y 2 no se puede simplificar, se intercambian. SU2 o 5. Ahí está la formulita. Yo considero, me atrevo a decir que para obtener la fórmula es sencillo, teniendo los datos, ¿no? Teniendo las valencias como me la están dando. Entonces, simplemente es eso, simplificar si se puede, si no, se intercambia. Ahí está la fórmula. En el nombre, bueno, definir si es metal o si es un no metal, ¿cierto? Si es metal o si es un no metal. SU2 o 5 es no metal. El fósforo es un no metal,
¿correcto? Entonces aquí tendríamos que ponerle anhidrido. ¿Qué tipo de anhidrido? Está utilizando su valencia mayor de 3. Cuando es 3, solamente la terminación ico. Entonces acá va a ser fosfórico. Fosfórico. No es fosfórico, es fosfórico. ¿Ok? ¿Y cómo lo llamarían? Tiene 5. El prefijo de 5 oxígeno es pent, con la palabra óxido, pentóxido. ¿Pentóxido de quién? De fósforo, de P. Esa es la otra forma que hemos visto nosotros en clase. ¿Ok? Así estamos. Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros avanzando esto? ¿No? Es importante recordar esto porque estos mismos compuestos los vamos a ver en la siguiente clase. A los óxidos básicos y a los anhidridos los vamos a hacer reaccionar con agua. Y vamos a ver qué se obtiene. ¿Correcto? Vamos a ver qué se obtiene. Y es interesante. Y van a ver lo sencillo que es para obtener las fórmulas, ¿no? Y los nombres también. Es más fácil ahí adelante. Pero ahorita, esta es la base. Tenemos que darnos cuenta de esto. A ver, Mg y O. Mg, ya con el símbolo nos damos cuenta que es, ¿cierto? Magnesio. Mg, magnesio. Y el magnesio es metal, ¿no es cierto? Y simplemente tiene valencia 2 nada más, una sola valencia. Pues entonces, si es metal y es un óxido básico, ¿cierto? Vamos a obtener la fórmula. ¿Se puede simplificar? Sí, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. La fórmula me va a quedar Mg1 o 1, que repito, no se pone, se sobreentiende. ¿Ok? Entonces, si es un óxido básico, lógico, porque es metal, es un óxido básico, porque es un metal. ¿De quién es este óxido básico? De magnesio. ¿Y qué valencia tiene? ¿O ha utilizado? 2. Y se acabó. ¿Correcto? Ese es algo interesantísimo, pues, ¿no? El trabajo va a venir algo similar, más fácil todavía. Tienen que darse cuenta, repito, cuál es metal y cuál es no metal. Miren, hay en el trabajo, hay dos elementos químicos, el oro y el arsénico. Eso los voy a adelantar para facilitarle la vida. A esto se les llama metaloides, se les llama anfóteros. ¿Por qué? Porque tienen comportamiento como metal y como no metal. ¿Ok? En este caso, para facilitarles a ustedes, considérenlos como no metal. ¿Ok? No metal. ¿Estamos? No metales son estos. ¿Ya? No metales. Ahí en el trabajo que les he dejado, boro y arsénico, considérenlos no metales. ¿Ya? Para que no se hagan problemas. Listo. Preguntas de ustedes. Preguntas. Díganme ustedes las preguntas. Profesor, buenas noches. En los números romanos se ponen nada más en los básicos, ¿cierto? ¿O en todos? Sí. Bueno, como les digo, hemos identificado a los metales con los óxidos básicos y ahí va la numeración romana. En los otros no. Ahí tenemos que darnos cuenta cómo va a terminar o cuántos oxígenos hay ahí en la fórmula. Serían las otras dos formas. ¿Ah? Gracias. Después, a ver, muy buena pregunta esa, muy buena. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, es un repaso.
vean el trabajo, es algo similar, como digo, hasta más fácil, ¿cierto? Y puedan ustedes resolverlo, ¿no? Y les estoy dejando para hasta cuándo, hasta el domingo tienen plazo, o sea, una semana, así que no se hagan problemas, pero preséntenlo en la plataforma, ¿no? Aquellos que no puedan presentarlo en la plataforma, ahí también les he puesto un correo del curso, donde también lo pueden subir. Eviten enviarme trabajo, por favor, al WhatsApp. ¿Qué pasa? Se me pierden. Ustedes ni se imaginan. Yo tengo las dos instituciones y grupos de WhatsApp de cada salón. Entonces es terrible, ¿no? Pasa un día, ya pasaron como 100 mensajes y el que me envió el examen ya no lo vi o no lo pude ver, en fin, se perdió. Porque se borra después, solito se borra. Entonces, por favor, eviten, ¿no? Enviar al WhatsApp. Es un poco incómodo para todos y cada uno de los profesores. Pero tienen una plataforma, tienen el correo, que ahí este es un correo Gmail, ¿no? Si es Gmail, también tienen ustedes que tener un correo Gmail para poder enviarme a ese correo resultado de los resultados, jóvenes, de los trabajos, en mi caso y en el de todos, los resultados de su trabajo se ponen en la misma plataforma, ¿ok? Su nota del trabajo está en la plataforma y si ha habido error o en fin, ¿no? La corrección si nos mandan al correo, también igualito. Ahí tienen esto y dice enviar, no reenviar un mensaje. Ahí yo también pongo el resultado y se los envío a su correo. ¿Ok? Entonces, por supuesto, eso se va a dar después de que termine la fecha de entrega, que es el próximo domingo, ¿no? Si hoy día estamos 2 hasta el 9 puestos, si no me equivoco, la fecha de entrega de este trabajo de química, ¿ya? ¿Qué más? Si no hay alguna otra pregunta de acá del tema, ya la próxima clase no me falten, ¿ok? No me falten porque ahí vamos a ver dos compuestos. Yo los hago juntos porque llaman a confusión esos dos compuestos. ¿Ok? ¿Qué compuesto? ¿Qué vamos a ver? Nosotros la próxima vamos a ver los hidróxidos o bases. Y vamos a ver de los ácidos un tipo de ácido que es el ácido oxácido. El ácido oxácido. Ese es lo que vamos a ver los dos juntos. Su fórmula, su nombre, ¿no? ¿Cómo se obtiene la fórmula? ¿Qué es esto, no? Como te repito, óxidos es nada más el intercambio de las valencias. Van a ver lo sencillo que es obtener la fórmula de un hidróxido y un ácido. ¿Ya? Les adelanto para que vayan comunicando porque es interesante esto de acá y lo sencillo y fácil que va a ser explicar cómo se obtienen las fórmulas y los nombres. Es muy, muy interesante y sencillísimo. ¿Ok? Bien. Si no hay alguna otra consulta de esto de acá, yo quisiera mencionarles lo siguiente. Lamentablemente estamos pasando una de las peores etapas en lo que se refiere a la salud, a la bendita pandemia que ya no tiene más de un año. Y ahora en este último mes está pero fuerte, tremendo, le está dando al que más se está cuidando o por un pequeño descuido y sin saber se contagia. Y no solamente se contagia a él, sino se contagia a toda la familia. Yo me imagino, y espero, bueno, de todas maneras me imagino, pero yo esperando de que no sea así, a muchos de ustedes también le ha debido de pasar. Pero les está pasando a sus profesores, ¿no? A sus profesores. Ya tenemos
3 profesores, ¿no? A su profesora de comunicación y a la profesora Daisy y al profesor de matemáticas, que a ustedes no les enseña, es el otro grupo, que es el profesor de matemáticas, ¿no? De segundo, de tercero y de cuarto, el profesor Brian. Son jóvenes, ¿no? No sobrepasan los 40 y están, bueno, la familia está mal en el caso de la profesora Daisy. En el caso del profesor Brian, sí, él está con esta bendita pandemia, el bendito COVID. Hay que entender, hay que comprender, ¿correcto? Entonces, eso es algo importante que quiero comunicarles para que, por ejemplo, ahorita tienen ustedes clase con la profesora Daisy. Estamos en una conversación con ella. Es una excelente profesora, pero cualquier decisión que se tome por ambas partes, por supuesto, les estoy comunicando inmediatamente. ¿Ok? No puede, hoy día sería algo, no se va a poder dictar, ¿no? No, la profesora no va a poderlo dictar. Y el día de mañana estamos coordinando con ella para ver cómo es la situación de ahí en adelante. ¿Ok? Entonces hay que comprender, hay que de todas maneras, bueno, acá orar para que todos estén bien, especialmente sus profesores. ¿Ok? Es también algo que quería comunicarles. Cuídense ustedes, ¿no? Cuídense ustedes, cuiden a su familia y nada, hay que seguir estudiando. La lucha es contra eso y también con el objetivo que es terminar su secundaria. Si no hay alguna consulta, para que ustedes puedan de repente ya avanzar el trabajo, ahí está. Si no tienen la clase de comunicación, avancen con el trabajo, ahorita fresquito nada más. ¿Ya? Jóvenes, muchas gracias, nos vemos. Cuídense, por favor, cuídense. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta luego.